Un cordial saludo a mis amados hermanos. Gracias a cada uno de ustedes por continuar con esta serie, por continuar siendo parte de lo que el Señor quiere decirnos con este tema, idénticos a Cristo. Hoy con el mensaje número 3, haciendo caso a ese llamado que el Señor nos ha hecho hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un llamado que tenemos, parece que es muy difícil, pero el Señor demuestra que nosotros podemos imitarle a Él de modo tal que nos parezcamos a Él en todo aquello que Él así nos ha hecho este llamado relevante e importante en nuestras vidas. Así que de inmediato vamos a estar con la tercera parte de esta serie de 3 mensajes idénticos a Cristo, mensaje número 3. Bien, la vez anterior estuvimos hablando acerca de idénticos a Cristo en su compasión y en su servicio. Si alguno no lo ha escuchado, no lo ha visto todavía, puede buscarlo en este mismo canal, que ahí están ya los 2 anteriores. La introducción y el segundo mensaje, idénticos a Cristo en su compasión y en su servicio. Y hoy, idénticos en su obediencia, es el tema que estaremos tratando. Idénticos en su obediencia. Vimos la vez anterior que el mundo está como ovejas que no tienen pastor, y por lo tanto el Señor tuvo misericordia de la multitud que vio así, aquella multitud que parecían ovejas que no tenían pastor, y dice la palabra del Señor que al Él tener compasión, también nos hace el llamado a nosotros a tener compasión del mundo, porque el mundo se pierde y asimismo está actuando como oveja que no tiene pastor. También el Señor nos hace un llamado a tener misericordia, a tener compasión y a ser serviciales con aquellas personas que están enfermas. Vimos que en el ministerio de Cristo el Señor sanaba a los que de las multitudes estaban enfermos. Llegaba a una aldea, llegaba a un lugar y los que estaban enfermos eran sanados. El Señor tuvo compasión por ellos y se ofreció en servicio hacia estas personas. También vimos el llamado a tener compasión por aquellas personas y servirles que están alrededor nuestra. La persona que el Señor nos ha permitido que trabajen con nosotros en el ministerio o nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, toda aquella persona que de alguna manera u otra tiene contacto con nosotros, nosotros debemos ser compasivos de ello y servirles. Es un llamado a ser servicial a cada una de las personas que nos rodean, muy especialmente aquellos que están laborando o desarrollando un papel importante para nosotros. Ejemplo, las personas que trabajan para nosotros o que desarrollan algún tipo de servicio. Vimos al Señor que cuando estuvieron las multitudes con Él, Él no los mandaba a su casa sin darle que comer, porque Él decía, no vaya a ser que en el camino se desmayen, vamos a darle que comer a ellos. Y por último, en la vez pasada, vimos la compasión de Cristo por aquella viuda que había perdido a su único hijo, y obviamente si era viuda era porque también había perdido a su esposo, de manera que había perdido lo único que tenía. Y el Señor allí, en aquella historia que compartíamos, vimos cómo Jesús resucitó al hijo de la viuda, un llamado a que nosotros seamos menesterosos por aquellas personas que lo han perdido todo, que necesitan de nuestra ayuda porque ya no tienen a dónde recurrir. Así ha sido el desarrollo del tema anterior. Y hoy, por supuesto, estaremos hablando de idénticos en su obediencia, la obediencia de Cristo, esa obediencia que tiene que reflejar todo cristiano, todo creyente, todo el que dice seguir las enseñanzas de Cristo,
que dice ser cristiano debe comportarse como Cristo, y Cristo fue obediente. Y hoy en este tema veremos cómo el Señor se sometió a la obediencia. En Hebreos capítulo 5 y verso 18 vemos allí la palabra del Señor diciéndonos: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí hay algunas características especiales que quiero que veamos. Primera característica es que el Señor Jesús aprendió la obediencia. Que el Señor Jesús no solamente, diríamos nosotros que como era el Hijo de Dios y Él mismo era Dios, como que por default tenía que ser obediente. Pues no, lo que la palabra nos enseña es que Cristo aprendió a ser obediente. ¿Y cómo es esto de que Cristo aprendió? Claro, recuerden que Él era humano, era hombre, 100% hombre, se humilló para hacerse igual a nosotros, y en aquel proceso el Señor aprendió como aprendemos tú y yo, así como aprendemos a tener buenos modales, como aprendemos a no hablar mentira o hacer X tarea. Así el Señor fue asumiendo un aprendizaje en su vida en cada área. Por lo tanto, el Señor aquí nos demuestra que Él como hijo, dice, aunque era hijo, o sea, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, por todo lo que Él vivió, aprendió la obediencia. Y en esta característica que vemos a Cristo aprendiendo la obediencia, podemos viajar más atrás cuando Jesús era apenas un niño, que dice Lucas capítulo 2 y verso 52, que Jesús aprendía mientras crecía. Y obviamente ya conocemos también cómo la palabra dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Así que el Señor fue aprendiendo. Por ser Dios, no necesariamente mientras fue hombre Él sabía todo. O era automático que no podía hacer nada malo, que no podía actuar de una manera o de otra. Sí, claro que sí. Actuó como todo un ser humano, el cual aprendió la obediencia. Y asimismo, como aprendió la obediencia desde niño, cuando fue grande, también vemos como dice la Biblia que en su condición de hombre, entonces el Señor también se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2 y verso 8. En su condición de hombre, no está hablando aquí de estatura, de edad, está hablando que en su condición humana, aunque ya aquí lo que quiere establecer es, porque recuerden que hablábamos de Jesús de niño, cómo iba creciendo y aprendiendo y asumiendo lo que se le enseñaba. Pues Cristo durante todo ese proceso, la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez, ya una persona de 30 años cuando comenzó su ministerio, vemos cómo dice aquí el apóstol Pablo, y estando en la condición de hombre, o sea, mientras fue humano, pero durante todo el proceso, es lo que quiere decir, se humilló a sí mismo. Entiéndase, Cristo a sí mismo se puso a la par del hombre de manera completa, o sea, a la par, porque aprendió como hombre, actuó como hombre, vivió como hombre, sintió como hombre, era un ser humano. Y en lo intelectual, el Señor tuvo que aprender también muchas cosas. Y en este caso específico, una de las cosas que el Señor asumió fue la obediencia a su Padre, la obediencia al ministerio del cual Él dependía. O sea, Él fue enviado a cumplir con su ministerio. Y el Señor se humilló y se hizo uno con su ministerio. Se humilló al punto que cuando Él quería no hacer algo, le preguntaba al Padre: Padre, ¿es posible? Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aquí es donde entra la obediencia de Cristo. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Cristo se humilló, se sometió a esa obediencia,
hasta la muerte. Y dice la palabra, y muerte de cruz. O sea, una muerte horrorosa, una muerte de maldición, una muerte que a los ojos de todos los que estaban en la ciudad, en Jerusalén, de todas aquellas personas, era lo peor que podía suceder, porque moría como culpable, moría como una persona de maldición. Bueno, ya ustedes conocen la historia. Así que Filipenses capítulo 2 y verso 8 nos aclara que esa obediencia fue no por un tiempo, no mientras Jesús estaba en el ministerio, no mientras Jesús hacía esto, o mientras predicaba, o mientras estaba en un curso, no, nada de eso. Todo el tiempo hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que Jesús, en esta obediencia, Él fue enseñándonos a nosotros que la obediencia era algo que había que asumirlo a pesar de las circunstancias, a pesar de que ciertas cosas no me convienen. A pesar de ahí, el Señor dice, sí, te conviene obedecer. De hecho, vemos que Jesús sabía que a Él debía obedecer lo que su Padre le decía. ¿Por qué? Porque dependía completamente de su Padre. El verso 37 de Juan capítulo 6 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es lo primero. El Padre me da algo, eso va a venir a mí. Pero dice, y al que viene a mí, yo no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. Oigan bien, no para hacer mi voluntad. Muchas personas creen que han venido a la iglesia, al ministerio, a la obra del Señor para hacer su voluntad. Y no es el llamado que tenemos, sino que, así como Jesús dice, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién te ha enviado a ti, amado hermano? ¿Quién me ha enviado a mí? Pues mi Padre. ¿Y qué debo yo obedecer? La voluntad de mi Padre. Pero no, yo quiero hacer algo de manera que lo voy a hacer como yo quiera, cuando yo quiera, de la manera que yo quiera, porque yo soy el que diseño mi destino, quien diseño mi camino. No, no es así. Es el Padre Celestial, es el Señor quien nos ha dicho cómo debemos actuar, cómo debemos andar en el camino del Señor, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y ya todos sabemos que la voluntad de Dios está expresada completamente en su palabra, 66 libros que tiene la Biblia. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nosotros, por acción del Espíritu Santo, también sabemos qué debemos hacer, porque el Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo nos lleva hacia lugares a donde Él quiere que estemos. Nos lleva hacia situaciones donde Él quiere que entremos. Es el Espíritu Santo quien nos guía. Pero muchas veces nosotros, al no someternos a la obediencia al Padre, entonces el Espíritu Santo no nos está guiando. Pero decimos que somos creyentes, decimos que somos cristianos. Pues si tú y yo decimos ser cristianos, obedezcamos a Cristo, quien se sometió completamente al Padre. Sometió su voluntad al Padre para hacer la voluntad de su Padre, que lo había enviado. El verso 39 de ese mismo capítulo dice, y esta voluntad es la voluntad del Padre, el que me envió, que todos los que me diere no pierda yo nada. Claro, había una razón por la cual el Señor decía, no pierda yo nada, sino que los resucite en el día postrero. Eso va a pasar, y de hecho el Señor lo confirma cuando lo dice en el verso 4. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que viene al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Miren ustedes aquí una garantía de obedecer al Padre. Si obedezco al Padre, dice la palabra,
que estoy haciendo la voluntad de Él porque creo en el Hijo, y el Hijo entonces, como su Padre quiere que yo sea resucitado, cuando muera, llegará el momento en que seré resucitado, para gloria de Él, para vivir con Él y para no ver muerte jamás. Es lo que el Señor nos está enseñando. Este es un resultado de la obediencia a Cristo, de la obediencia al Padre. Pero si decimos ser cristianos, tenemos entonces que justificar eso. ¿De qué manera? Actuando en obediencia, idénticos en su obediencia. No es simplemente que nosotros hablemos de obediencia, es que actuemos en obediencia. Dice Juan capítulo 5 y verso 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado actuando delante del Señor por nosotros mismos? ¿Cuántos de nosotros hemos estado haciendo la voluntad nuestra en vez de la voluntad del Padre? Pero ¿cuántos de nosotros actuamos y juzgamos por nosotros mismos sin saber cuál es la voluntad del Padre? El Señor Jesús decía, según oigo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así hago. O sea, Él escuchaba la voz de su Padre, quien le decía cuál era la voluntad que Él quería expresar. El Señor se comunicaba con su Padre. Jesús, como hijo, escuchaba la voz de aquel que lo había enviado. De aquel que me envió, decía Él. ¿Y quién es el que me envió? Mi Padre. Entonces, un hijo siempre deberá escuchar la voz de su Padre. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que escuchar la voz de nuestro Padre Dios, porque Él es quien nos ha dado a nosotros este ministerio o la obra, la vida, la familia, la iglesia, lo que hagamos. El Señor lo ha puesto en nuestras manos. Entonces vamos a escucharlo a Él, hablar a nuestras vidas, actuar de manera que Él sea quien nos guíe, quien nos dirija. Pero tenemos que someternos, al igual que Cristo, a la obediencia. El Señor Jesús sabía que debía obedecer. Nosotros también sabemos que debemos obedecer. El Señor obedeció a su Padre. Ahora la pregunta es, ¿estamos nosotros obedeciendo al Padre? ¿Estamos nosotros haciendo la misma obra de Cristo? ¿Nos parecemos a Cristo? ¿Somos nosotros idénticos en este aspecto de nuestras vidas? Probablemente no lo seamos. Y si no lo somos, entonces no nos parecemos a Cristo. Por lo tanto, tenemos que buscar parecernos a Él. Porque ese es el llamado, la vocación de la que hablábamos en principio. También el Señor Jesús no se aferró a nada, para de esa manera, al no aferrarse a nada, obedecer de manera contundente a su Padre. ¿Qué nos dice la palabra en Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es lo que el Señor Jesús nos ha enseñado, que Él tuvo este sentir de obediencia, de una dependencia plena, completa del Señor, de su Padre. Y por esto dice, el cual siendo en forma de Dios, siendo el Dios, no estimó ser igual a Dios. Esto es interesante. No estimó eso. No estimó que su grandeza era tal que Él era Dios. No lo estimó. No era que no lo sabía, pero no lo estimó como algo a que aferrarse. Es lo que dice la palabra, como cosa a que aferrarse.
No porque lo despreciara, no porque no lo quisiera, no porque no entendiera. Claro que él sabía todo eso. Pero él quería obedecer a su padre. Y si obedecer a su padre significaba que tendría que dejar su condición de soberano sobre todas las cosas, si asumir esta acción de obediencia conllevaba que el Señor se despojara de sus glorias que tenía en el cielo, entonces él no se iba a aferrar a eso. Cuando el Señor nos dice a nosotros que nos sometamos en obediencia a su mandato, a sus leyes, ¿acaso nos aferramos nosotros a ciertas cosas, condiciones o posesiones que tenemos para no obedecer al Señor? Es muy probable que sí. Es muy probable que la respuesta sea que ciertamente tú y yo en muchas ocasiones nos aferramos a las cosas materiales o a las cosas sentimentales para no obedecer a Dios. Cuando Dios nos dice que no mintamos, pero mentimos, es porque nos estamos aferrando a algo por lo cual mentimos. Cuando el Señor nos dice que no nos aferremos a algo para que le obedezcamos, entonces cuando no obedecemos estamos diciendo que tenemos más aprecio por esas cosas que son terrenales a las cosas que son celestiales. Estamos despreciando a nuestro Padre y apreciando las cosas que son despreciables porque son terrenales. Muchas veces estamos apreciando más los bienes materiales, estamos apreciando más el oro y los tesoros en la tierra, cuando el mismo Señor nos ha enseñado que no hagamos tesoros aquí en la tierra, porque los tesoros en la tierra se corrompen, se dañan, no llegan a un buen estado. Son limitados, pero debemos tener nuestro tesoro en el cielo, y donde quiera que esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Y el Señor obedeció plenamente a su Padre al punto que Él se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Y se hizo semejante a ti, semejante a mí. Por lo tanto, si Cristo se hizo semejante a mí y semejante a ti, no podemos decir que tú y yo no podemos lograr obedecer al Padre, obedecer su voz, obedecer su mandato. Lo dice un hermoso himno que dice: cuando andamos con Dios no hay sendero mejor. Y por ahí comenzamos a cantar este hermoso himno: obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Pero a veces simplemente lo cantamos. Obedecer los mandatos del Señor va más allá de cantarlo en la iglesia. Va más allá de yo predicarlo a través de cualquier plataforma. Va más allá de lo que yo pueda decir. Es accionar en obediencia a nuestro Padre, a nuestro Dios, que es de quien nosotros somos siervos. La obediencia del Señor lo llevó incluso a la cruz. Bueno, si la obediencia a Dios nos tiene que llevar a morir, aún así debemos obedecerlo. ¿Estaríamos nosotros dispuestos? ¿De verdad haríamos esto? Sería algo que debemos preguntarnos. Sería algo que debemos nosotros hoy buscar en lo más profundo de nuestros corazones, si podemos decir que somos imitadores de Cristo, que somos siervos de Cristo, que seguimos sus mandatos. Ok, puede ser que escuchemos que sus mandatos están ahí, pero ¿los estamos obedeciendo? ¿Estamos nosotros actuando de acuerdo a lo que el Señor quiere para con nosotros? Hemos hoy hablado acerca de ser idénticos en su obediencia. Si no eres idéntico a Cristo en la obediencia al Padre, hoy es un buen día para que comencemos a meditar: ¿qué puedo yo hacer para obedecer a mi Padre celestial? ¿Qué puedo yo hacer para que mi Padre se sienta contento y complacido conmigo? ¿Qué puedo hacer yo para parecerme a Cristo?
Lo primero es que vamos a salir a la calle a predicar el evangelio a esas ovejas que no tienen pastor. Lo primero que vamos a hacer es tener compasión por aquellas personas que tienen hoy una necesidad de salud y que hoy podemos ayudarlos. Lo que vamos a hacer es tener compasión por las personas que nos rodean, por las personas que están bajo nuestro cuidado, nuestro liderazgo, las personas con las cuales nosotros tenemos algún tipo de trabajo, etcétera. Vamos a tener compasión por aquellas personas que lo han perdido todo y que solamente dependen de la mano amiga que aparezca. Así comenzamos a obedecer al Señor para que de esa manera podamos hacer su voluntad. Ya una vez hayamos terminado estas cosas, sabremos que estamos buscando parecernos a Cristo. Esto fue el tema del día de hoy, idénticos en su obediencia. Para el próximo estaremos hablando acerca del último tema, que es idéntico en su comunión. Vamos a ver de qué trata, pero te dejo entonces con esta reflexión en tu vida. ¿Me parezco a Cristo? ¿Lo estoy imitando? ¿Qué puedo hacer yo entonces para parecerme más a Él? Dios les bendiga. Será pues hasta la próxima.